La historia detrás del himno, donde estudiamos la letra e historias que inspiraron los grandes himnos de la iglesia. Hola, soy Tony Suagri y bienvenidos a otra edición de La historia detrás del himno. Es difícil creer, pero hemos estado transmitiendo este programa ya por 5 años. De hecho, estaba sintonizando apenas el otro día por la cadena la temporada 1. Y miren, yo he cambiado mucho desde la primera temporada hasta esta temporada. Mi apariencia ha cambiado y a todos, ¿verdad? A esto se le llama envejecimiento. No había muchas canas aquí ni acá, pero ahora sí. Y no hay nada que podamos hacer. Ahora, yo le quiero agradecer a todos, porque en cualquier lugar que visito, en mis campañas, hay personas que me dicen cuánto disfrutan de la historia detrás del himno, cómo las historias hacen que la alabanza se haga real. Los correos que recibo, lo mismo. Y tengo muchas personas que me envían, y esto es bastante gracioso. La gente hoy me envía sus alabanzas, queriendo que sea una historia detrás del himno y bueno, yo tengo que decirles gentilmente que, bueno, no es un himno. No es una alabanza que la iglesia conozca, así que realmente no sería suficiente. Y en segundo lugar, cometí el error en uno de los programas de decir que cierta alabanza que presentamos no estaba en el himnario y me estaba refiriendo a nuestro himnario, y este es el que utilizamos en el Centro Familiar de Adoración, Himnos de Gloriosa Alabanza. Miren, la música cristiana ha sido una parte tan integral de mi vida. Nací y crecí en ello, con papá por supuesto, con todos los discos que él ha grabado. Entonces la música es importante, pero yo siempre he estado fascinado por el escritor y compositor. Bueno, yo creo que siempre ha estado en mi mente. ¿Qué es lo que causa que una persona escriba una gran alabanza, sea un himno o un clásico? Miren, ¿qué es lo que hace que un Bill y Gloria Gaither escriban uno de sus grandes clásicos? O un Albert Brumley, y la lista puede continuar. Y bueno, miren, realmente no hay respuesta para esa pregunta excepto la inspiración, el Señor moviéndose sobre la vida y el corazón de cierta persona. Pero todo este proceso de la composición siempre me ha cautivado. Y eso me interesa, así que eso fue lo que me impulsó, pero también al comenzar a transmitir este programa, yo comencé a ver cómo muchas de estas alabanzas que apreciamos el día de hoy fueron escritas por individuos que escribieron una alabanza en un tiempo de gran prueba o tribulación o problemas en su vida. Y como en medio de su tristeza, por decirlo así, Dios les dio una alabanza. Tal vez era la manera de Dios de decir, yo voy a ayudarles en esto. Y su prueba, su sufrimiento, su dolor, Dios lo usó para producir una alabanza que tocaría corazones y vidas, no solo aquí en Estados Unidos, sino en muchos casos, literalmente en todo el mundo. Y es lo que es tan impresionante de algunos de estos grandes himnos que los he escuchado yo en África, los he escuchado en Europa, los he escuchado en Centro y Sudamérica. Entonces tienen lo que llamaríamos poder de permanencia, porque la teología es grandísima. Y luego encontré al estudiar y ver todo esto que en momentos singulares de coincidencia, al contrario de otros, que tal vez lo mismo les sucedió, pero no se registró. Sin embargo, para el individuo en cuestión, algo, como les dije, algo que pensamos que es insignificante, lo impulsaría a escribir algo que ministraría nuestras vidas y corazones. Y ahí es donde estamos hoy, la alabanza que les vamos a presentar, un himno muy, muy antiguo, Cuando allá se pase lista. Miren, no estoy muy seguro de la fecha exacta en que James Milton Black escribió esa alabanza. Realmente no encontré la fecha exacta en que la escribió. Lo único que sé es que lo escribió a principios de los 1900.
Antes de entrar a su vida, quiero leer un pasaje de la escritura del libro de Apocalipsis. Este pasaje jugará una parte muy central y singular en lo que impulsó al hermano Black a escribir esta alabanza. Apocalipsis capítulo 20, comenzando con el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Por supuesto, este es el juicio del gran trono blanco. Y este juicio de los condenados ocurrirá al final del gran reino milenial, y lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 20. Y este es contrastado por 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, por otro gran juicio llamado el tribunal de Cristo. Y esto sucederá justo después del arrebatamiento de la iglesia, y en ese tribunal de Cristo es donde todos los santos, todos nosotros que hayamos vivido desde el principio del tiempo y hayamos hecho firmes nuestra vocación y elección, así como aquellos que estén vivos en el momento del arrebatamiento y los demás, todos estaremos ante el Señor en el tribunal de Cristo, no para dar cuentas por nuestra salvación, porque nuestra salvación ya está lista y segura, sino para rendir cuentas de nuestra obra para el Señor en esta tierra, porque aquí es donde el creyente o recibirá recompensa o no recibirá recompensa, cualquiera que sea el caso. Entonces, es obvio que queremos estar en el tribunal de Cristo y no en el juicio del gran trono blanco. James Milton Black nació en South Hill, Nueva York, en agosto de 1856. Era un hijo prodigio. Sus padres y otros a su alrededor, en ese pequeño pueblo de South Hill, Nueva York, donde nació, reconocieron que desde una edad muy temprana, él demostró tener una facilidad para cantar, tocar y para componer y arreglar música. Lo estaba haciendo desde una edad muy temprana. Y por causa de esto, todo su enfoque desde niño hasta el final de su vida se centró en este don de Dios con el que él nació, este talento para la música. Así que toda su educación se centró en la música, el piano, pero también se convirtió en un organista muy exitoso. Cantaba diferentes partes, arreglaba música, componía música. Después de terminar su educación formal, él comenzó a viajar varios años y viajaba de pueblo a pueblo, y él establecía escuelas de música que duraba 2, 3, a veces 4 semanas, y lo que hacía era que cobraba una cuota nominal y todos los niños del pueblo venían y les enseñaban los elementos básicos de la música. Y él comenzaba a enseñarle, a darles clases de voz, a ver quién podía cantar y a ver quién tenía el talento, y luego él creaba un coro. Y luego él también comenzaba a identificar a los niños de ese pueblo en particular que tuvieran habilidades vocales como solistas. Y luego al final de la escuela musical, hubieran sido 3 semanas o 5 semanas, él organizaba un gran concierto en donde los padres, la familia y la ciudad llegaba y participaban en todo, y él lo hizo varios años, y él desarrolló una reputación de poder identificar y reconocer a jóvenes y jovencitas que tenían habilidad vocal y habilidad musical,
Y sin duda alguna probablemente ayudó a alguien a tener una carrera en música. No sé si eso es un hecho, pero tal vez pudo ocurrir. Pero también, cuando no estaba estableciendo estas escuelas, él era un editor de himnarios cristianos. De hecho, un himnario que él supervisó desde el principio hasta el final, compilando las alabanzas, editándolas, ordenando todo de acuerdo a cómo debería estar, fue llamado Songs of the Soul. Terminó siendo tan popular que vendió más de casi 500,000 de copias en los primeros 2 años de su publicación. Así que él estaba estableciendo una reputación como una persona, como una fuerza, por decirlo así, en las muchas facetas de la industria musical. Un salmista, un compositor, hacía arreglos, acompañamientos, también como identificador de habilidades y ayudarle a la gente con sus carreras. Pero a pesar de todo eso tomó un segundo lugar aparte de su propia devoción personal al Señor Jesucristo. James Blagg era un metodista devoto, un gran miembro de la iglesia metodista toda su vida. Él dejó Nueva York y ahora vivía en Williamsport, Pensilvania, y era miembro de una de las iglesias metodistas allá en Williamsport. Y conocemos Williamsport, es donde la Serie Mundial de Ligas Pequeñas se juega. Él era un maestro de escuela dominical. Y aparte de eso, él era el presidente de su grupo juvenil que la iglesia metodista llamaba, creo que se llamaba The Young People Society, ese era su nombre, y él era el director del ministerio de jóvenes allí mismo en esa iglesia metodista local. Y tenía una afinidad especial para tratar con jóvenes. Él buscaba a aquella jovencita, aquel jovencito quebrantado, que viniera de una situación infeliz. Hubiera sido un divorcio, o hubiera sido tragedia, o si hubiera sido algún tipo de impedimento que hubieran sufrido, algo que hubiera causado que en su propia mente fuesen marginados de su sociedad, de sus compañeros. Él sabía exactamente lo que tenía que decir en el momento correcto para darles esperanza, ánimo y aliento. Y él pudo ver las vidas de muchos jóvenes que se enfrentaron a situaciones muy difíciles y los hizo salir de ello con la ayuda del Señor y su conocimiento de la palabra de Dios y su amor por la música. Esta gran alabanza que vamos a presentarles el día de hoy surgió cuando él estuvo lidiando con uno de estos jóvenes. Él entró en contacto con una jovencita en la ciudad. No era parte de la iglesia. Ella no era parte de la sociedad de jóvenes. Su padre era el borracho de la ciudad. Él era una vergüenza total para la familia. Usaba eso como una medalla de vergüenza. Ella permanecía en las sombras, por decirlo así. La familia demasiadas veces tenía que ir por el padre porque literalmente no podía ni caminar y tenían que traerlo a casa. Era una tremenda vergüenza, ridículo y dolor que la familia sufrió por todo esto. Y los jóvenes ya saben. Estas cosas pueden penetrar sus corazones y almas y dañarlos a tal grado que eso llega a pesar en su vida y destruye sus vidas. Y esa era la condición de esa jovencita. El Espíritu Santo lo dirigió a él, a esta jovencita, y él comenzó a hablar con ella. Y él la invitó a la sociedad de jóvenes, al grupo de jóvenes, y para su sorpresa ella comenzó a asistir. Y no solo eso, pero después de unas semanas de venir solo a la sociedad de jóvenes, ella por su cuenta comenzó a llegar a la iglesia los domingos en la mañana, los domingos en la noche. Y en poco tiempo,
Ella aceptó al Señor Jesucristo. Él estaba tan feliz, tan emocionado por ella. Y llegaron una noche al servicio de jóvenes y él siempre tenía el hábito. Bueno, primeramente, él siempre le asignaba a los estudiantes al final del servicio un versículo para memorizarlo. Y cuando regresaban la siguiente semana, cada persona recitaba el versículo que él les había asignado. Y luego, pero bueno, antes de hacer eso, él pasaba la lista. Literalmente tenía una lista de estudiantes y él llamaba sus nombres, se paraban y decían presente, aquí estoy, y luego daban el versículo que él les había asignado y lo citaban ante la clase. Entonces una noche, en uno de los servicios, creo que él llegó tarde y realmente no le puso atención a el grupo que se había reunido esa noche y comenzó a pasar la lista. Él llamó el nombre de la jovencita y no hubo respuesta. Lo volvió a llamar y no hubo respuesta. Volteó hacia arriba y no estaba allí. Él terminó de pasar la lista y comenzó su servicio esa noche. Pero el hecho de que ella no estuvo allí lo perturbó. El servicio terminó. Él iba a casa y de repente, mientras él iba rumbo a casa, ese capítulo 20 de Apocalipsis lo impactó. El terror, el horror de no estar en el libro de la vida contrastaba con el gozo que se podrá experimentar en el tribunal de Cristo. Y dijo, Señor, espero, y yo le pido, y yo le prometo, que no importa qué es lo que suceda, cuando llegue al cielo, cuando allá se pase lista, allí he de estar. Él se fue a casa y toda esa idea de esa lista celestial, por decirlo así, comenzó a dar vuelta en su vida y corazón y hasta su esposa se dio cuenta, le dijo, ¿qué te pasa? Y le dijo, bueno, yo estoy en contemplación, en pensamiento. Realmente no conozco la respuesta, pero algo está creciendo en mi corazón. Y de repente volteó a verle y le dijo, lo tengo, ya tengo la alabanza. Inmediatamente se fue a su oficina, sacó bolígrafo y papel, y en sus propias palabras él dijo, en 15 minutos escribí las 3 estrofas del gran himno Cuando allá se pase lista. Luego dijo, me fui al piano, puse la letra delante de mí y dijo que fue como que inspiración divina y lo fue. Cayó sobre mí y dijo inmediatamente, pude escuchar los acordes, la melodía, podía escucharlo. Y dijo, en otros 15 minutos, compuso toda la música. Años después, le hicieron la pregunta, ¿cuánto tiempo tomó para pulir esta alabanza antes de tenerla tal como la quería? Y volteó a verlos y él dijo, me tomó 30 minutos. 15 minutos para escribir las palabras, 15 minutos para escribir la música. Nunca cambié ni una palabra, ni una nota de música. Porque no necesité hacerlo. Ahora eso es inspiración divina. Él siguió preguntándose sobre la jovencita. Él titubeó ir a su casa porque el padre no solo era un borracho, pero tenía mala reputación, no de una persona con la que uno se quería meter. Pero finalmente se armó de valor, se fue a la casa y se enteró de que la razón por qué la jovencita no estaba en el servicio fue porque tuvo un caso horrible de neumonía. Aún al punto de que los doctores dijeron, sin un milagro,
no sobrevivirá. Y así fue. Unos días después, su cuerpo lleno de neumonía, ella sucumbió y murió. Pero cuando murió, tenía la seguridad de saber que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Bueno, esa es la historia detrás de la composición de James Milton Black, Cuando allá se pase lista. Y eso es lo que les vamos a presentar. Ahora no lo vamos a hacer en la versión de los himnarios. Realmente no presentamos las versiones de los himnarios de esa manera. Nosotros lo interpretamos con nuestro propio estilo, a nuestra manera. Y creo que va a ser de bendición. Así que ya han escuchado la historia. Ahora, escuchemos Cuando allá se pase lista. Trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, when the saved of earth shall gather over on that other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there.
Saben, no importa cuán antigua sea la alabanza y tiene más de 100 años de edad, la teología de la alabanza jamás envejecerá porque simplemente declara que debemos asegurar nuestro llamado y nuestra elección. ¿Es usted salvo? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Su corazón está seguro en Él? Si no, quiero que hagan esta oración conmigo ahora mismo. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Confieso que soy un pecador. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz y derramó su sangre por mí. Y al tercer día Él resucitó de esa tumba victorioso sobre la muerte, el infierno y la tumba. Ahora mismo, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y Señor, puedo decir ahora mismo por fe que cuando esa lista se pase allá, yo estaré allí. Si no conocían al Señor, espero que hayan hecho esa oración. Si ustedes lo creen, Él los salvará y sí los salvó ya. Asegúrense de sintonizar la próxima edición de La Historia Detrás del Himno, el programa donde traemos las alabanzas a la vida y les damos la historia detrás de ellas. Gracias por acompañarnos en La Historia Detrás del Himno con el pastor Donnie Swaggart, donde estudiamos la letra que inspiraron los grandes himnos de la iglesia. Envíe sus comentarios a facebook.com/Donnie Swaggart. La Historia Detrás del Himno es una producción de la cadena SBN.